buenas tardes para todos. Bienvenidos. Hoy tengo una ilusión enorme de compartir con la doctora Elsa Lucía. La doctora Elsita es una mujer a quien admiro mucho y por quien estoy muy agradecida que se haya animado a acompañarme en un live. Hoy para hablar de la muerte. El mes de abril he decidido escribir sobre la muerte y sintiendo y pensando que no hay nada más real en nuestra existencia que la muerte. Pues vamos a hacerle la invitación a la doctora Elsita para que nos acompañe. Gracias a todos los que se están conectando. Doctora Elsita, buenas Oye, tardes. espérate que estamos. ¿Cómo estás? Ahora sí. Estás perfecta ahí. Eso. Gracias, Sandy. Pero porque mi hijo me ayudó, soy burrísima para esto. Ay, pero mira, maravilloso. Cuando corresponden estos encuentros, nos funciona el internet, nos funciona que los Sí, hijos nos ayudan, nos funciona la eso, tecnología. eso. Elsita, gracias, es lo primero que quiero decirte. Esperamos poder hacer algo que sea bonito, amable y al mismo tiempo profundo. Así lo espero. Cuando me conecté, cuando te estaba enviando la invitación, les estaba contando a todos lo que te quiero, lo que te admiro y lo agradecida que estoy de que hoy quieras acompañarme a que hablemos de la muerte. Yo todos los meses tengo un tema y lo comparto con mis pacientes y también tomo ese mismo tema y lo empiezo a trabajar por Instagram con mis posts y en abril escogí la muerte. Y vengo hablando de temas que la gente también me pide que desarrollemos y estoy pues encantada de pensar que puedo hablar contigo de esto. Siento que no hay nada más real en nuestra existencia que morir, ¿no? No hay nada, o sea, alguna vez le oía yo a Santiago que decía, es posible que no vayamos a Egipto, pero que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Eh, y en nuestra cultura, y yo diría en nuestra sociedad, ¿cómo nos cuesta de trabajo la idea de la muerte? Eh, Hoy también había una reflexión muy linda en la mañana sobre la impermanencia de la vida. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué será que nos cuesta tanto trabajo, si es tan real en la existencia, si es tan definitivo en la existencia morir? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo morir, Cita? Más que trabajo morir en el sentido de morir, que nos cuesta trabajo porque, digamos, el cuerpo es el que se muere. A menos que hagas algo especial, pues tú tienes es que pasar a través. Es que la pregunta que hiciste, ¿por qué nos cuesta trabajo morir? Yo creo que la pregunta es, ¿por qué nos cuesta trabajo aceptar la muerte o comprender la muerte o verla diferente? Pero ya que salió la otra frase, ¿por Sí, qué nos cuesta trabajo morir? ¿Cierto? Al cuerpo puede morir de varias formas. Hay gente que su alma tiene definido morir súbitamente y hay gente que se muere súbitamente. Yo ya lo he hablado en algunas conferencias. Hace un poquito más de un año, mi hermana, que tú la conociste, se fue súbitamente en un retiro de meditación. Así, en una hora se había ido. Entonces, hay gente a la que no le cuesta morirse. Y hay otras personas que me llaman, mira, mi bisabuela, no sé cuántos años, no se ha podido morir, lleva en cama. Entonces, eso para mí es un misterio. Lo que yo he entendido es que mientras más adulto y más enfermo, puede costar más morirse. Y cuando alguien es sano y joven, le puede ser más fácil porque tiene fuerza para desprenderse. ¿Sí me explico? sí. Entonces, ¿cómo nos va a llegar la muerte a cada uno? No es tan fácil de determinar. Hay gente que es juiciosa, come sano, hace todo bien y sin embargo tiene muerte dolorosa. Y otra gente que come todo al revés, más ejercicio, no sé qué, y se muere de un infarto sin sufrimiento, porque sus almas se habían diseñado qué experiencia tenía que tener en la muerte o qué experiencia tenía que tener en la vida. Algunos tenemos que aprender a cuidarnos y otros iban a morir bien, cuidáranse o no se cuidaran. Yo sé que eso parece una lotería, pero es que arriba tienen otros diseños que nosotros no conocemos. Pero ahora para contestar a tu pregunta, ¿por qué tenemos a la muerte? Supongo que hay varios factores. Uno, nuestra religión ha tenido una dualidad, nos dice el cielo es hermoso, pero ojo que Dios puede ser muy castigador, o sea, nos dan las dos ideas, un Dios bondadoso, querido y maravilloso,
pero también un infierno miedoso, ¿cierto? Entonces, pues como todos hemos cometido errores, uno dirá, "Ay, ¿y si yo me muero, a dónde me iré? ¿Al cielo o me voy a ir a ese lugar como tan temeroso?". Y por otro lado, hemos acostumbrado a que cuando hablamos de la muerte le ponemos el colorido del miedo, ¿cierto? Y pensamos que si hablamos de la muerte la traemos. Yo siempre digo, pues en ese caso hablemos de la lotería cada rato para que traigamos la lotería y compremos boletas, ¿cierto? O hablemos de ciertas cosas, pero no es cierto, con solo hablar de las cosas, no es cierto que las atraigas, ¿cierto? Uno las tiene que construir. Y a medida que vamos entrando más en culturas que hablan más de la muerte, cada vez más personas estudian las experiencias cercanas a la muerte y hemos entendido un poco más sobre el proceso de la muerte. ¿De dónde sabemos cómo es la muerte? Una, lo que hemos observado. Si alguien observó que su perrito se murió en medio de una convulsión y sufriendo, pues esa va a ser su imagen de la muerte. Y a otra persona pudo ver como su abuelito le dio la mano, le dijo te quiero mucho y estando rodeado de todos de su último suspiro, esa va a ser su imagen de la muerte. O sea, nosotros vamos formando imágenes con lo que vemos, ¿cierto? Okay. Y ha sido muy interesante que hemos transformado, porque ya sabemos el momento de morir, puede ser doloroso o no doloroso, ¿de acuerdo? Hay gente que se muere accidentalmente, otros se mueren por enfermedad crónica, otros por una enfermedad aguda, digamos que ya sabemos que el cuerpo dejó de existir. Entonces queda la gran incógnita, ¿qué pasa después de que me muero y durante el proceso de morirme? Ese si no lo vemos. Yo veo que mi perrito se muere porque me ha tocado verlos, ¿cierto? Y cuando de pronto Dios me ha dado el regalo de ver, ¿y qué pasa cuando su espíritu, incluso el del perrito sale, ¿cierto? Se entra en otro mundo y yo no tomo LSD, no tomo yagé, nada de eso, ¿cierto? No porque no lo respete, sino que no es mi camino. Y aquí quiero hacer una pausa, no es mi camino, sé que mucha gente está tomando medicinas sagradas, si las toman por alguien bien dirigido, seguramente puede ser algo, pero en mi caso yo no tomo nada de eso y sin embargo he podido ver ese otro mundo. Pero ¿quién nos habla mucho de ese otro mundo? Que es el que supongo que muchos querrán escuchar. Nos hablan las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Cada vez son más en el mundo de personas que por un infarto o un accidente estuvieron clínicamente muertos y van a otro mundo y descienden. Entonces dirá, bueno, pero ¿será verdad lo que cuentan? Cuando miles, ya son millones de personas tienen el mismo relato, creo que tiene validez su relato. Es como antes de que hubiera aviones y antes de que hubiera aparatos de fotografía o videos y demás, las personas que iban al Asia y contaban que existían los elefantes y que existían los leones y que existían las panteras, cuando todos contaban la misma historia, puede que uno hablara del dromedario, el otro hablaba del camello, el otro del elefante, pero describían un territorio del cual muchos hablaron la verdad, entonces podemos creer que eso era verdad, aunque sea diferente. Te digo, si alguien llega al planeta Tierra y alguien llega a Nueva York, narrará cómo es Nueva York, otro llegará al Sahara, dirá, no, pero nada que ver, lo que yo vi fue un desierto, y el otro que llegue a un pueblo muy, muy rico como Dubái, pues narrará otra cosa, y otro que llegue a una ciudad muy pobre de la India o de cualquier Latinoamérica, cada uno tendrá una división distinta, pero llegaron al mismo sitio, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte nos cuentan cómo es la muerte. ¿Quiénes más nos cuentan? Los sabios. Ha habido gente, videntes de todas las culturas que han narrado y también narran la misma historia. Entonces, cuando los sabios y los videntes narran la misma historia, y ahora que estamos hablando de las medicinas sagradas, muchas personas con medicinas sagradas hacen ese viaje de salir del cuerpo, llegar a otro mundo espiritual, y una experiencia cercana a las de la muerte y regresan. Entonces, por ahí sabemos qué es el morir y cómo es el morir y qué pasa después de la muerte. Entonces, no es tan grave como lo pintan, ¿cierto? Todo lo contrario, todo lo contrario. La mayoría de los que han tenido una experiencia espiritual cercana a la muerte narran que encontraron el amor de Dios, ¿cierto? Y lo narran como una luz que te protege, que te cuida, que te abraza, que es indescriptible y que a mí me gusta usar una palabra budista que recién estoy entendiendo que es no conceptual. ¿Qué significa explícanos, qué maravilla ese término, no lo había oído. Es algo que tú experimentas, de hecho los budistas dicen que uno debería tratar de llegar a la mente no conceptual, la que no está llena de ideas,
Por eso le dicen a uno medite y es aquiete los pensamientos, o sea, los conceptos los bájelos al nivel máximo, del nivel que usted pueda, como si uno apagara el nivel de un radio, ya no oyera casi. Y al quedar en la mente no conceptual, tú experimentas algo que luego intentas describir con conceptos y palabras. No, es que es la luz más brillante que he tenido, pero que no me daña los ojos. Es el amor más incondicional. Me siento que es sin culpas. Me siento perdonado por todo. Entonces uno le pone palabras y conceptos a algo que es no conceptual. No es Entonces por conceptual. eso, cuando cada uno piensa en su muerte, pues nos toca la valentía de pasar por lo que llamaban y seguimos llamando la morida, porque no sabemos si nos va a tocar en una cama por una enfermedad terminal, si nos va a tocar en un accidente, porque nos toque un accidente, no sé, un asesinato, porque cualquiera de eso nos puede pasar. Recordar que nosotros, nuestra conciencia debe estar lista a buscar la luz, ¿cierto? Esa búsqueda de la luz es primordial y es de las cosas que, si Dios me permite y quiere que yo repita, porque cuando los orientales, no, sino los cristianos, bueno, los orientales también, hablan de distintos niveles del mundo espiritual, es como si tú cuando vas a un, a un hotel pudieras escoger distintos tipos de habitación, la lujosa, la que tiene todo, o la que está la más barata y la que es compartida con todos. Entonces, si tú apenas falleces cuando te das cuenta que te moriste, te pones a quedarte a pensar, ay, fulanito está llorando, ay, pero yo no me alcancé a despedir, ay, pero tal cosa, te apegas, no coges el gran canal de luz. Es como si en vez de irte al mejor hotel, te fueras a uno regular, o si en vez de que cuando pasara un bus que te va a llevar al sitio que te corresponde, pasa el mejor bus y te quedaras como mirando cosas por ahí, quién me acompañará, quién se va a montar, y cuando te vas, ya se fue. Y entonces cuando van pasando distintos buses, si no te metes en el bus, o sea, si no te metes en la luz, no vas a llegar al sitio. Y esto lo hablan mucho los budistas, y les creo porque es la cultura, junto con los hindúes, que más se ha dedicado a estudiar la muerte y ver cómo es ese paso. Así como nosotros como occidentales nos hemos dedicado a estudiar el parto. O sea, los ginecólogos son unos expertos en el parto, ¿cierto? Los budistas y los hindúes son unos expertos en la muerte. Los cristianos más bien somos temerosos y esperamos que Dios se haga cargo, pero parece que nosotros también tenemos que hacernos cargo de a dónde llegamos cuando morimos. Qué lindo, mira que arranqué con una pregunta y te fuiste a un lugar maravilloso porque qué importante sería que hoy ese mensaje que podamos dejar, tú con tu sabiduría y yo simplemente haciéndote estas preguntitas, en cómo podemos todos acercarnos a la idea de morir, acercarnos a la muerte, acercarnos al momento, casi que con unas estrategias claras, o sea, como lo acabas de decir, si vemos la luz, no hay que pensar en nada diferente, sino fundirnos en esa luz. Hablaste del amor, que me parece también como la sensación de confianza y de liberación. Hablaste de ese espacio de poder trascender y encontrar ese mejor espacio en lo que estoy viviendo. Me parece maravilloso. Me queda una inquietud ahí, se oye mucho que morimos como vivimos. Sí, ¿Cómo sientes esa pero afirmación? si no, yo creo que esa no tiene Ok, base en el sentido ok. físico, en el sentido Ah, en físico, el sentido en el otro físico porque no sentido lo sí, contamos. Ok, ¿cierto? Jesús murió asesinado. Luego, cuando le digo, ok. ¿usted quiere ser una persona espiritual? Le digo, Gandhi fue asesinado, Teresa de Calcuta fue apedreada, Jesús fue asesinado, Buda fue envenenado. O sea, ¿me entiendes? El, Pero el, dame un segundo, es sí. que alguien hizo una afirmación ahí que es importante. Dice que pensaba que todos llegaban al mismo lugar. Y ahí sí yo quiero ser clara dentro de lo que yo conozco, pero pues yo puedo estar equivocada. Así como que dije, si alguien viaja a la Tierra, uno puede llegar a Nueva York, otro puede llegar a, a un desierto, otro puede llegar a una selva, otro puede llegar a un barrio muy pobre, ¿cierto? Y otro puede llegar a un barrio rico y otra gente puede llegar a Alaska, y cada uno dirá que llegó a un sitio diferente, pero llegaron todos a la Tierra. Entonces, cuando nos morimos, todos llegamos al mundo espiritual, Ok, pero lo que sí están de acuerdo, todos los que yo he leído y con los que he hablado, que he podido tener experiencias de tanto de cercanas a la muerte como de personas que han regresado del otro plano a contar, que son los mediums, que son los otros que cuentan, sí importa lo que has hecho en la vida, a dónde vas a llegar. ok, Eh, ok, qué lindo. los,
no quiero tener nombres, pero nosotros tenemos suficientes nombres en la historia de Colombia de gente que ha sido cruel, malvada. Ese no va a llegar al mismo sitio al que llega el padre García Herreros, así fuera el amigo de Pablo Escobar, ¿cierto? O sea, no van a llegar al mismo sitio, y si llegaran al mismo sitio, creo que no correspondería con las reglas de la vida. Aquí todos llegamos a sitios distintos y nos ponen diferentes situaciones. Entonces, llegar al mismo sitio, no. Se llega a un sitio en que si la persona ha obrado con el bien lo jala, pero si ha obrado con la crueldad, esas vibraciones que él cultivó a su lado, la rabia, el rencor, la que fuera, son las que lo van a jalar. No sé si me estoy explicando. Sí, no, yo creo que es porque, claro, me queda súper claro el tema de que desde lo físico, no importa cómo haya vivido para el momento de morir, también me queda la idea de que no importa qué tan espiritual seas, porque no estoy pensando como en una buena muerte, porque de pronto pensar que la crucifixión o el Eso. asesinato pues, pudo llevar mucha conciencia y mucha tranquilidad para ese momento del tránsito, ¿no? Entonces, Ajá. yo sí siento que uno de los regalos que nos puede quedar de esta charlita es que esa manera como vivamos de manera consciente, sea cual sea nuestro culto, nuestro ritual, esa manera de considerar a los demás como en una unidad, ese propender por el bien de todos, ese compartir, esa compasión que tanto nos enseña el budismo, ese amor infinito, esos maestros que nos han acompañado con sabiduría y tanto amor, pues seguirlos creo que hará que nuestro momento de la muerte pueda hacer una diferencia para cada uno de nosotros. De acuerdo. Pero Ok. ahí también yo quiero decirte que la mayoría de nosotros vamos a morir, yo por lo menos habiendo cometido errores. Yo soy impaciente, a veces me enfado, a veces soy caprichosa, ¿cierto? Pero yo creo que igual Dios me va a recibir, porque yo no veo maldad en mí, pero seguramente alguien que ha recibido alguno de mis regaños, en mis reproches, dirá, uy, Elsa como era de antipática, ¿de acuerdo? Pero no he hecho cosas, y eso yo creo que todos los que estamos acá, no hemos hecho cosas intencionalmente malas y digamos persistentemente, ¿no? Entonces, porque a veces he tenido pacientes maravillosas que les digo, ¿y por qué hablamos del tema? Y si tú te mueres, ¿a dónde crees que vas? No, yo creo que me voy al purgatorio. Yo digo, pero ¿cómo es esta persona? Es maravillosa porque no he sido lo suficientemente bueno. Quitémonos esa idea. Si el cielo fuera para solo los perfectos, pues estaría casi vacío, es lo que yo repito. Entonces, hagamos la tarea de lo que tú dijiste, intentar ser buenos, ¿cierto? Hacer lo que nuestro corazón dice, nuestra conciencia. Pero pues Gandhi decía que el ladrón era el que tenía todo, el que tenía más de lo que necesita. Entonces yo digo, pues todos somos ladrones, yo tengo mucho más de lo que necesito en esta casa, pero Dios digamos, me ha permitido tener eso, y de alguna forma si yo me pongo a mirar, yo siempre diré, no doy lo suficiente, o sea, yo puedo ponerme en que no doy la talla, ¿cierto? Y en el momento de morirme decir, no, yo no merezco ir a la luz, y no me voy a la luz, pero fui yo misma la que me cerré el camino, no la realidad de mis actos. Sí. Entonces, intentemos hacer las cosas lo mejor posible, pero saber que estamos en un momento en un cuerpo en el que cometer errores es parte de la vida, y aquí vinimos fue a reflexionar, a aprender y a ensayar, y los ensayos implican errores hasta que, por eso yo hablaba al principio del amor de Dios, es que ese es el que te va a recibir, es como un papá que cuando llega el hijo y le dice, y papá, qué delicia llegar acá, pero él no está pidiéndonos que seamos perfectos para llegar allá, pero sí haber tenido un enfoque de bondad, un enfoque de amor. Elcita, también podemos afirmar, mira la pregunta que hay ahí. varias personas han hablado, han preguntado sobre los suicidas. Me perdonan muchos que no estoy tan pendiente de las preguntas. No, de acuerdo, sino que es que ese es un tema. Esa es una Entonces, pregunta importante, yo creo. Ayúdanos entonces con esa respuesta, Elcita, de los suicidas. sí, mira, si algunos me han escuchado, excúsenme, yo me repito, el suicidio es algo que nos puede rozar, y personalmente pienso que puede pasar en mi familia, en mis amigos, todos, porque el suicidio es una experiencia muy dolorosa de depresión, de vacío que tiene alguien, que es parte de las tareas que vino a tener, y Dios lo recibe exactamente igual que se recibe alguien que se murió por cáncer, porque es que alguien se haya quitado la vida no significa que sea malo, ¿cierto? Entonces, conozco gente maravillosa que se ha quitado la vida, ha tenido intentos suicidas, y son gente de una transparencia, de una coherencia, sino que la vida les queda de para arriba, ¿cierto? Tal vez tengan una alteración
no sé si serotonina, dopamina, no voy a saber cuál es la alteración, y eso los llevó a tener una visión del mundo diferente, pero lo mismo, alguien que tiene cáncer tiene una alteración de alguna inmunoglobulina, de un gen de algo, que lo llevó a tener una experiencia distinta y por eso no van a ser castigados. Entonces, el suicida va según toda su vida. Entonces, si hay un suicida que lo que hizo fue perpetuar desorden por todo lado, mató gente y todo, y terminó suicidándose, es muy distinto a alguien que fue un sacerdote maravilloso, que hizo todo y que de pronto se quita la vida porque entró en un ataque depresivo. Y repito, en Estados Unidos, la principal profesión que se suicida es la médica, ¿sí? Y las mujeres médicas se suicidan 3 veces más que los hombres médicos, pero los médicos en total, y es la profesión que creo que ejerce una gran compasión que está en contacto con el dolor humano. Entonces, no sabemos cuál es el tipo de dolor que tuvo alguien que le tomó y le llevó a eso. Entonces, como te digo, pienso que a cualquiera nos puede pasar. ¿Cuántas personas cuando les han cambiado un medicamento, el medicamento les da pensamientos suicidas? Y entonces, si alguien tiene tiene esos pensamientos, o alguien le ha tocado que alguien de su familia se suicide, si alguien tiene esos pensamientos, le pido que recurra con todo lo que pueda a ayuda, porque hay un desequilibrio, pero a veces no se logra, ¿cierto? Y si a alguien se le quitó de su vida un familiar, por favor trate de entregarle a Dios la culpa, la vergüenza que esto da, y entendamos que no podemos juzgar a la familia por una enfermedad. Es como si yo juzgara a alguien que tiene cáncer, a toda su familia le juzgara yo y todos tuvieran que avergonzarse de tener cáncer. No es cierto, ¿cierto? Y muchas almas vienen a pasar una experiencia de depresión o ansiedad, y mucho más en esta época. Creo que son almas de gran desarrollo que aceptaron pasar una de esas grandes pruebas. Gracias por lo que dices. Creo que a todos nos alienta, creo que todos hemos tenido una experiencia cercana de algo que suceda, de un pariente o de un amigo, o una experiencia de ese tipo. Y yo, como lo dijiste tú, igual vamos a encontrar un padre amoroso que simplemente nos dice, uy, volviste a casa y aquí está tu, como también lo dice el Evangelio, está tu lugar listo y preparado para recibirte. Y lo que acabas de... Perdona, y te van a ayudar a mirar la vida, que la revisión de vida es importante recordar. Sí. Pero uno cada rato hace su revisión de vida, uno cada rato se acuerda de sus cosas. Entonces ahí te van a hacer, y si tuviste depresión, si te quebraste y todo, te lo van a ayudar a ver con una compasión enorme y con una presente mente no conceptual, en lo cual vas a reflexionar en qué podías haberlo hecho mejor, pero no con el hábito de ser perfecto, sino el hábito de mejorar, de refinarte. Ahora sí. Ahí, y dijiste algo lindo, que pidamos ayuda cuando no nos sintamos bien. Es como muy sencillo, es muy fácil y está muy bien visto que nos duele la cabeza, que tenemos una enfermedad física y que vamos a que nos atiendan y nos cuiden por todos lados, pero cuando tenemos una dificultad mental es como si para nadie fuera importante, o si no fuéramos dignos de pedir ayuda. Siempre es digno de pedir ayuda, la tristeza, la incomprensión, la incomodidad. Entonces, cuando lo dijiste me encanta, porque no estamos acostumbrados a que los temas mentales sean socializados, o que nosotros podamos pedir ayuda ante estar simplemente tristes o desubicados. Entonces, todos los que nos oigan que hayan tenido una experiencia de esta, por favor, es tan importante estar triste, tener un pensamiento suicida, que un gran dolor de cabeza o una enfermedad diagnosticada. Yo estoy agradeciendo un mensaje que está viendo ahí muy lindo. Yo agradezco mucho cuando alguien me dice que ha tenido algo útil con los libros o con las charlas. De verdad, para mí es profundamente enriquecedor recibir eso. Muchas gracias. Bueno, y yo también, yo con tus libros, yo soy una enamorada de la muerte. A mí la muerte siempre me ha llamado la atención, me ha gustado, y las experiencias que he tenido de personas que han hecho su tránsito al lado mío han sido bellas. O sea, he tenido un buen mensaje de la muerte. La muerte para mí ha sido amorosa con su mensaje dentro de lo que ha sido cercano a mi vida. Y tus libros me ayudaron a potencializar toda esa información. Cuando dijiste, cuando hablamos del tránsito y de que haya una revisión de vida, sin importar cómo haya sido nuestra vida, ¿tú sientes que siempre vamos a tener esa revisión de vida y vamos a tener una nueva oportunidad? Y de pronto, para llegar a esa habitación maravillosa que mencionabas, podremos tener un kinder, una primaria, un bachillerato, algo así. Hasta donde yo entiendo, sí.
y cada persona cuando llega al cielo va decidiendo qué hace. O sea, allá parece que también hay un cierto libre albedrío. Yo digo cierto porque uno acá tiene un cierto libre albedrío. Yo no puedo escoger tener un pelo liso, o sea, simplemente lo tengo crespo y ya, ¿cierto? Pero puedo escoger cómo me peino y si me arreglo o no. Entonces, en el cielo las personas pueden, primero generalmente hay descanso, porque es que la vida en el planeta no es fácil. Entonces, generalmente las personas llegan y hay un descanso. Luego muchos, según su evolución, pueden satisfacer o realizar sus sueños. Alguien quería cantar y no ha podido cantar, allá canta. Se Ay, qué aprende cómo se puede belleza, cantar, qué ¿cierto? ilusión. Otra persona le encanta jugar tenis, para jugar tenis, o sea, puede hacer, lo decía, las vacaciones, pero esas vacaciones a uno le aburren. Lo que narran los que conocen bien el mundo del cielo es que después de realizar los sueños, y por eso dicen, no, es que es como si estuviera en el cielo, puedo hacer lo que quiero. Después se dan cuenta que eso no es lo suficiente. Y en la revisión de vida cada persona ve qué tendría que seguir mejorando. Entonces ya luego llegan los aprendizajes y por eso las personas que han descrito tanto las experiencias cercanas a la muerte como los videntes y los mediums, es que hay universidades, hay teatro, Ay, hay sitios de aprendizaje, hay sitios donde hay arte. Entonces los artistas ya pueden pintar, pueden tocar su música, pueden danzar, pueden hacer todo y evolucionar en eso. Y el que quiere especializarse más, allá también se trabaja. O sea, imagínate médicos que allá quieren seguir cuando en su siguiente vida vengan, a ser mejores médicos, pueden tener acceso a cuáles nuevas técnicas hay y ellos mismos crearlas porque ya hay una mente mejor, crear como ese stock de conciencia para cuando vengan, conectarse con el stock de conciencia de su alma y traer nuevos conocimientos. Otra gente lo que querrá es descansar y quedarse cuidando a su familia desde arriba. O sea, cada uno puede elegir qué tanto evoluciona y qué tanto no. No tengo claro, pero hasta donde yo entiendo, sí. Vamos a hablar un momento de la palabra que dijiste, liberación, ¿cierto? Lo que dice Oriente es que uno se libera estando acá encarnado. ¿Qué es liberarse? Es no tener que volver a encarnar. Es que ya hayas hecho todo el aprendizaje necesario, estés en Dios, ya no tienes que volver a encarnar. Entonces, ¿qué dice Oriente? Que solo desde desde el estar en un cuerpo humano se puede lograr eso. Lo que yo entiendo es que incluso si estás en el cielo, si estás con el deseo de liberación, allá también te podrías liberar sin tener que volver acá. Pero eso es algo que he leído, he visto y he sentido, y lo dijeron unas personas realmente sabias, pero no más. La tradición normal es que solamente si lo haces acá en un cuerpo encarnado. Entonces, ¿qué pasa con alguien liberado? No tiene que ir al cielo. Vaya a lo que diríamos la famosa jerarquía, que es la gente que empieza ya a ayudar sin tener que pasar ni siquiera por esa etapa, sino que ya se disuelve en Dios, es un instrumento de Dios y se vuelve un maestro espiritual. Entonces, ojalá Dios nos permitiera que haya muchos maestros en esta época de la humanidad para que puedan ayudar. Elcita, ¿cuáles son tus sugerencias para, sabemos que hay muchas maneras de morir, ¿sí? Pero ¿cuáles serían tus sugerencias para esos momentos donde uno está acompañando realmente a alguien que pueda estar en el lecho, en su camita, en su casa, y esté como construyendo su momento de tránsito? ¿Cuál es tu sugerencia para el momento de la muerte? Mira, yo creo que hay una guía interior en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, si es la guía para uno, para el que uno, si a mí me toca mi momento de muerte, eso hay que practicarlo. Como no te puedes meter en una piscina, ¿cierto? Y nadar si no has practicado natación. El budismo y el hinduismo practican el morir. Y los antiguos cristianos practicaban el morir y repetían frases en latín que no la recuerdo, que recuerda la muerte. Entonces, cuando uno la recuerda, y la piensa como algo hermoso, como decir, ok, cuando yo me desprenda voy a ir a Dios, se crea ese engrama de irnos a Dios. ¿Sí? Entonces, para el momento de la muerte es tener presentes a Dios, a todos los errores que uno ha tenido ya se los entregó a uno a Dios, y no sentir ese amor de Dios y sentir que vas a tomar un camino que el mismo cuerpo lo va a tomar solito. ¿Sí? Y eso va a ocurrir porque es un proceso que se hace, es un proceso fisiológico. Entonces, así como nadie se preocupa sobre cómo respiras, sino que el aire entra y respira, excepto si tienes asma. En el morir, la persona va a ir buscando la luz. Pero si uno está lleno de obstáculos, como sería en el caso de un asma que no puede respirar porque te has puesto culpa, rabia, resentimientos, en vez de irte a la luz, te vas a ir a otros sitios. Entonces, ¿qué es practicar el morir? Por las noches antes de acostarte, siquiera una vez a la semana, imaginarse que te desprendes de tu cuerpo,
así sea en agonía, que alguien me dijo que cómo evitar una agonía, yo no sabría cómo evitar una agonía, ¿sí? Porque uno no sabe qué le tiene definido su alma. Entonces es como, independiente en que estés, visualizar que tú sales de tu cuerpo, ojalá por tu coronilla, por tu corazón, que sales y que te vas a Dios Padre. Imagínate a Dios Padre como la luz, o Dios Padre con la imagen que quieras, o Jesús, o la Virgen. Y eso va a atraer a esa fuerza de la luz en el momento que te vaya. Entonces, si lo has practicado, no vas a estar diciendo, ay, me estoy muriendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi marido? ¿Qué va a pasar con mi mascota? No, ay, acá tendrán que encargarse. Entonces, la práctica espiritual. Segundo, repetir el nombre de Dios. Las culturas cristianas, budistas, hindúes, hablan de repetir un mantra, y tanto el de la hindú como la católica, un mantra con el nombre de Dios. La budista no, porque ellos no hablan de Dios, pero hablan de otros nombres de sus maestros espirituales. Entonces, ¿qué hace eso? Cuando repites, tu mente se aquieta, queda en la presencia de aquello que estás invocando y se vuelve menos conceptual. Entonces, si uno durante el día está acostumbrado a repetir el nombre de Dios, en el momento de la muerte, sea accidental o no, la mente va a estar repitiendo el nombre de Dios. Es como estar diciendo papá, papá, mamá, mamá. En el momento que te vayas, papá y mamá te van a recoger, papá y mamá divinos. Ay, qué belleza, que me encanta porque lo que quiero es que queden esto, queden cosas tan simples y tan dulces como las estás diciendo. Practiquemos todos la sensación de entregarnos y sentir que alguien más grande que nosotros, que Exacto. no nos juzga, que nos abraza y que nos espera con los brazos abiertos y poderlo hacer todo el tiempo. Yo sé que tienes un libro que habla de esto, pero ¿cómo le podemos dejar aquí a la gente también la idea de cómo educar estas nuevas generaciones en el morir? Yo tengo 54 años y creo que la educación que nos dieron de la muerte fue muy dolorosa, y la que he construido, que la siento amorosa y dulce, ha sido mía en esta vida, pero en estos tiempos, cómo educar a estas nuevas generaciones en lo que significa morir, en un buen morir, en los buenos actos. ¿Cómo dirías tú que se le puede hablar incluso a los niños de la muerte? Sí. O sea, yo creo que a mí todo lo contrario de lo que a ti te pasó. Yo tengo más años que tú, 10 más que tú, y casi 10. Y a mí mi mamá me enseñó el morir maravilloso. Siempre, o sea, nos habló el día en que se vayan al cielo, cuando se murieron mis abuelos. O sea, lo que ocurriría, creo que la educación es que en el momento en que venga la muerte, desde una noticia que se murió el perrito, que se murió el vecino, decir, ay, ya descansó, está en el cielo, qué bien. Y poder decir, esa fue una muy buena persona, va a llegar en un lugar maravilloso, ¿cierto? Y también poder hablar cuando se fallece alguien que no fue buena persona, un corrupto, alguien así, decir, ese tendrá que tener una experiencia de verle el daño que hizo, y eso no va a ser tan fácil para él, porque de las cosas que a mí más me impactan, que narran las personas que han tenido esa revisión de vida, es que sienten, y lo han dicho repetidamente, lo he leído en más de una decena de libros, como mínimo, que sienten lo que le hicieron sentir a otros. Entonces, si yo sembré compañía, alegría o amor, eso es lo que yo voy a sentir. Pero si yo sembré en otros que les quité el alimento, los dejé con hambre, si hice cosas realmente violentas con otro, va a sentir su dolor. Eso tiene que ser el famoso infierno, ¿cierto? Entonces, cuando el niño empieza a entender que en el cielo va a tener toda la recompensa de las cosas buenas, pero tú dirás, bueno, pero educaríamos desde el miedo, no, desde la conciencia, porque tenemos que entender aquí también, el que trabaja va a tener un resultado y el que no trabaja va a tener otro. Entonces también entender que esa es la famosa ley del karma, que niño va a entender, mira, todos nos vamos a ir cuando se muere el perrito, el gato, o alguien de la familia, todos nos vamos a ir allá, es un sitio maravilloso, ahí está el libro Cómo es el cielo, para que el niño pueda ir entendiendo, y luego no extenderse demasiado en esa filosofía de hablarle al niño. Yo tengo nietos, entonces sé que hay que hablar cortico, ¿cierto? Y ellos solo se irán haciendo preguntas, se irán haciendo comentarios, y que hay que captar de rápido, no simplemente decir, no digas eso, o no hables de ese tema como antes se decía. No, listo, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué crees que será el cielo? ¿Quieres que dibujemos el cielo? Allá está el abuelito cuidándonos. Por las noches hacer oración. Entonces, por lo menos yo intento con mis nietos hacer la oración en la comida, dar gracias a Dios, o sea, hacer presente a Dios en la vida. Yo creo que es una de las mejores formas de espiritualidad. Si uno hace presente a Dios, se siente impelido a actuar lo mejor posible.
Bueno, aquí simplemente también me queda el mensaje y nos queda a todos, es hacer presente a Dios tanto en la vida como en la muerte, en las dificultades, en los aciertos, en los desaciertos. Traer a Dios a ser parte de la vida, tenerlo cerca, nos va a ayudar a tener sea un tránsito, sea una crisis, sea una pérdida de otro tipo que no sea la muerte también de una manera diferente. Yo quiero que tú nos cuentes, porque sé que tienes unos talleres muy interesantes que vienen y quiero que les cuentes y nos cuentes a todos de qué se tratan esos talleres, porque yo sé que tú vas a hablar de duelo y espero que me aceptes la invitación cuando vaya a hablar de duelo en el mes del duelo, pero cuéntanos hoy sobre tus talleres de este mes. El año pasado hicimos unos talleres de duelo virtuales. Yo antes hacía talleres presenciales, esta vez fueron virtuales, y se va a volver a sacar ese mismo taller, que ya tiene, pues yo no te digo que todo lo que yo conozco, porque pues, pero es bastante, es un resumen de lo que yo he conocido sobre duelo y cómo ayudar a elaborar o procesar el duelo. Entonces van a ser este sábado, es el 15, cada sábado, arrancando el 15, 15, 22 y 22 y 29, entonces, 15, 15, 22 y 29. 22 y 29, ¿cierto? Pueden entrar a la página elsaluciarango.com y ahí están todas las instrucciones para el que quiere inscribirse. Y cada sábado vamos a tener una charla de preguntas y respuestas en directo. O sea, este sábado, después de que termine, yo voy a aceptar las preguntas que yo alcance a contestar. Entonces, Bueno, qué maravilla. elsaluciarango.com. Listo, elsaluciarango.com y duelo, el tema es duelo. ¿Son Pero en el presenciales? duelo, mira, No me quedó tan claro. el tema del duelo también vamos a hablar del mundo espiritual, porque mucha gente cuando se le muere su ser querido lo que quiere saber es a dónde se fue. Entonces, una de las charlas está dedicada a hablar del mundo espiritual. ¿Sí? Ok, Uy. Entonces yo creo que muchos se van a apuntar, no, porque me parece un tema maravilloso y contar contigo para esto. Creo que va a ser un bálsamo para todos los que estén teniendo una experiencia de Sí. este tipo. Yo creo que estos han sido tiempos de mucho duelo. El cita también tú consideras o en esos talleres hablas de duelos, de pérdidas de otra índole diferente a la muerte, cuando O sea, perdemos sí, capacidades, cuando perdemos sí. trabajo, cuando perdemos... Mira, yo describo que hay esos duelos y las herramientas son muy parecidas la una para la otra, pero me dedico básicamente a la pérdida de un ser querido. Pero hablamos de los hábitos que hay que volver a adquirir. Cuando uno tiene un duelo, pierde los hábitos básicos que uno tenía. Si la persona comía bien, empieza a comer mal. Si hacía ejercicio, deja de hacer ejercicio. Si se arreglaba y era vanidosa, deja la vanidad. Y entonces, aunque parezca tonto eso, volver a los hábitos saludables para uno es parte de lo que decimos. Entonces, si bien yo hablo de duelo básicamente de los seres queridos que se han perdido, también se aplica y damos reglas que se aplican a cualquier tipo de duelo. Bueno, eso me parece maravilloso porque creo que eso es lo que vemos muchos de nosotros en consulta, ¿no? Las pérdidas de otro tipo que generan toda esta distorsión de la que tú estás hablando. A mí uno de los temas que me cautivó muchísimo de uno de tus libros, no me acuerdo cuál fue, era la sensación de que en ese mundo a ese plano, llamémoslo, al que se hace el tránsito, no había ese tiempo. Y me encantaría que tú les contaras aquí que no hay ese tiempo ideal, ese tiempo newtoniano en el cual nosotros hablamos de pasado, presente y futuro, y de cómo allá hay casi que un presente permanente y no sé, mi papá no trascendió hace 15, 17 años, sino mi papá está presente de manera permanente y esos tiempos literalmente se acortan. Me parece que ese es un tema importante porque la gente a veces le pregunta, no, ¿y este duelo cuánto me va a durar? ¿Y yo cuándo voy a rehacer mi vida? ¿Y yo cómo me voy a sentir? Cuéntanos un poquito de eso, de la sensación o la idea de tiempo. Entonces, mira, para las dos preguntas, porque tienes dos preguntas mezcladas en la misma. Entonces, vamos a empezar con la última. El tiempo acá que existe, ¿cuánto se demora alguien en superar un duelo? No sabemos, pero tiene que ver con tu esfuerzo, ¿cierto? Mínimo, mínimo, un duelo real, mínimo, mínimo es un año en que hay tristeza. Yo hablé de que se pierden hábitos, pero un duelo se caracteriza por la tristeza, ¿cierto? Entonces la tristeza no te va a abandonar, pero la tristeza, y lo digo como alguien que ha vivido varios duelos, te va transformando. O sea, la tristeza es como un crisol donde se purifica el oro de tu alma. Entonces, no es que te quedes en la tristeza ni digas, ay, qué bien, estoy triste, no, sino que la vas a sentir y si haces el trabajo que hay que hacer para el duelo, que es un trabajo de reflexión interior, de búsqueda, que es un poco lo que hablamos en el taller, de búsqueda de las otras realidades, cuáles son las enseñanzas que nos
da la vida con un duelo, porque a todos nos toca el duelo. Entonces, eso es un tiempo diferente, pero no se va a dar en un minuto. Nadie con ver mi taller, si tiene un duelo, va a quitársele la tristeza, pero espero que tenga herramientas para comprender y trabajarse a sí mismo. Y cuando me pregunta lo del tiempo en el cielo, solamente te digo que no tengo ni idea. La sensación cuando leí tu libro y a mí me quedó súper marcada es, no son estos tiempos tan largos, es decir, allá ellos sienten que siempre están con nosotros y que no se fueron hace rato, entonces no nos olvidemos de ellos, porque también a Eso es mí me cierto. gustaría que la gente hoy quedara con la idea de que quien hizo su tránsito está presente y vive. Eso sí. Ok, Eso eso me sí, pero gusta. Y yo vive creo que ahí es importante tener una cosa, ellos están permanentemente conectados con nosotros, porque acá en la Tierra se construyó un lazo de cariño, es como si tienes un wifi personal entre ellos, pero ellos no van a descender acá todo el tiempo, porque ellos están en otro nivel porque les corresponde, es como cuando un niño está en el kinder, no está el tiempo con la mamá, están conectados el uno con el otro, porque están en la mente, en el corazón conectados, pero el niño está en su kinder y luego viene acá, viene a donde está la mamá. Lo mismo en la universidad, uno puede estar conectado con su hijo en la universidad o si está en el trabajo, pero él no está siempre con nosotros. O sea, ellos pueden descender y estar acompañándonos, pero no, lo que yo he visto y se lo dicen a uno, no estoy 24/7 contigo, ocasionalmente pasa eso, ¿cierto? Porque ellos también están haciendo su labor, pero esa conexión se mantiene todo el rato, es como si uno tuviera el WhatsApp todo el rato prendidos y ellos están muy atentos a nosotros, ¿cierto? Pero ellos no pueden estar enfocados en nosotros todo el rato como nosotros no debemos estar enfocados en ellos todo el rato. Cada uno está enfocado en su dharma, en su buen oficio, en su buen actuar, y con frecuencia podemos estar pensando en ellos, pero nosotros todavía no tenemos una mente tan plenipotencial que pueda estar el tiempo pensando en ellos, haciendo bien las cosas acá. Entonces, aceptar que hay esas ir y venir del pensamiento en ellos y en nosotros, pero que el amor sí está todo el tiempo conectado. Bueno, y dentro de tus experiencias personales con este plano y con tus pacientes, ¿qué tanto has visto que ellos puedan interceder directamente en nuestra vida? Es una pregunta que creo Sí, que... yo sí creo, pero no sé cuándo se han intercedido o no, pero ellos nos inspiran. Entonces alguien de pronto está manejando y dice, ay, yo creo que hoy tengo que coger por acá y coge por allá y ahí pasa un accidente. Cada rato fueron tanto nuestros seres queridos como ángeles. Entonces yo creo que ellos cada rato están más que intercediendo, inspirando, ¿cierto? Y pues yo creo que muchos de nosotros cuando íbamos a tener alguna cosa importante, mamá reza por nosotros, yo le sigo pidiendo arriba, mamá sigue rezando por nosotros y mis hijos me piden, reza por ellos. Entonces, esa oración, y ahí entramos en un plano del misterio y de la fe, no sé qué tanto ayuda ni qué tanto no, pero yo sí siento con mucha frecuencia como algo me inspira, no es mío, no es mía la idea, y cuando lo ejecuto era algo que había que hacer. Y es Ay, verdad. qué belleza. Bueno, yo quiero cerrar, quiero dejarte a ti que cierres, pero quiero en mi cierre darte las gracias, invitarlos a todos a tus cursos, porque me parece que esta sabiduría, podríamos quedarnos aquí rato largo contigo de manera deliciosa. Animarlos a tus cursos, animarlos a tus libros, menciónanos tus libros, cómo se llaman, en cita para que la gente también le queden claros, por favor. Sí, mira, yo tengo experiencias con el cielo que habla precisamente de lo que quería, que es lo que cuando en consulta a veces yo veo las personas que bajan de los otros niveles a darles saludos o mensajes a sus seres queridos. Eso fue algo que me ocurrió ya siendo mayor. Entonces es un libro que basa sobre eso y los mensajes. Otros mundos invisibles hablando un poco más de lo que ocurre en el duelo y cómo desde arriba nos siguen ayudando. Tengo otro que se llama Legado de Amor, que es para alguien que quiere conscientemente prepararse para morir, ideas para el morir, y cómo puede hacerlo y cómo puede dejar menos dolor en los que quedan. Porque básicamente el que se queda con dolor, pero si tiene una cartica, un mensaje, alguna señal de la otra persona, pues le queda más rico. Yo espero que mis libros sean mi herencia para mis hijos. Y el otro es cómo es el cielo, para que le podamos hablar a los niños con imágenes que a mí me parecen bellas sobre qué pasa cuando se muere, ¿cierto? Bueno, qué Diciéndoles maravilla. sobre todo, hacer énfasis que lo importante es hacer lo que tú decías, una buena vida para tener una buena muerte en el sentido de llegar a un buen sitio cuando muramos. Ok, para mí ese es el regalo de hoy, ese propender
para hacer una buena vida para mí, para los demás, y mantener a Dios presente en mi vida de manera permanente, no solo pensando en el morir, sino pensando en el vivir. Entonces te dejo a ti que cierres, cita, y muchas gracias. Bueno, los cierres son extraños, pero quiero que todos en este instante pidamos la luz de Dios para Colombia, para el Nevado del Ruiz. Yo no les juro que nuestra oración ayude o no ayude, pero por lo menos uno hizo su parte, que es, vamos a pedir que la luz de Dios llegue al Nevado y que ojalá lo aplaque, que cuide toda esa zona. Y que nosotros con nuestros pensamientos pidámosle a Dios que nos guíe para que con nuestros pensamientos emitamos buenas vibraciones. Oriente, no lo sabemos qué tan real es, pero pareciera que sí dice que cuando hay tragedias tiene mucho que ver con el cúmulo de pensamientos negativos de un sitio. Entonces, pues puede que sí, puede que no, yo no lo juro, pero entonces por lo menos tengamos pensamientos constructivos. Pensamientos constructivos no es decir, todo está bien, qué bonito todo cuando sabemos que no está. No, es hoy puedo actuar bien, hoy trabajo desde el perdón, hoy tengo menos resentimiento, hoy hago ese pensamiento constructivo de mí, que es distinto a pensamientos fantasiosos positivos. Entonces, a todos muchísimas gracias por su tiempo y la práctica que les pido o les sugiero que tengan es repitan con frecuencia cualquier nombre de Dios, para que cuando la muerte llega y nos sorprenda, ya sea en una cama, después de un largo tiempo de agonía o de enfermedad, o en un accidente, en un avión, en un carro, lo primero que hagamos es repetir el nombre de Dios y Dios nos llevará a su sitio. Ay, gracias, qué lindo. Independiente que Dios está en todas partes, nos llevará al lugar del cielo que nos corresponde. Ok, vamos a construir ese lacito con Dios para estar siempre pegaditos y en los momentos más difíciles lo podamos tener a la mano. Un abrazo, Cita, feliz tarde Muchas para gracias. todos y gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.